¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Bolsa MX. En esta ocasión les traigo un video con un análisis donde es una estrategia que te puede dar una ganancia de un 800% en la última década y que en este año 2020 se ha intensificado de una manera su operativa enorme. Vamos a ver de qué estrategia es la que estamos hablando. Déjenme checar si puedo mover este. Ahí está. Esta estrategia está basada en el SP 500, ya sea en el ETF del SPY o en el futuro del SP 500, y vamos a ver de qué va esta estrategia. Los futuros del SP 500 intradiario normalmente, o al menos desde el año 1993, el beneficio ha estado en aguantar las posiciones overnight. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que permanecer con la posición comprada durante la noche y el día siguiente venderla. Y el mercado en sesión abierta simple y sencillamente o consolida o termina en pérdidas. Vean el gráfico como todas las ganancias están fuera de horas de mercado, es la línea negra, y como una vez abierto el mercado o bien se pone lateral consolidando o bien lo tiran y toda la ganancia que se ha ganado en el overnight después de la apertura lo empieza a perder. Esto no lo digo yo, este es un gráfico análisis de Bespoke Investment Group. Entonces, estos cuates tienen callo en lo que hacen y saben lo que hacen. Vean cómo en este año, desde marzo del 2020, el overnight se ha intensificado, donde las ganancias principalmente han estado fuera de mercado, subiendo un 51%. Si tú hubieras comprado al cierre de la sesión y hubieras vendido a la apertura, eso hubiera sido tu ganancia. Y al revés, si tú hubieras comprado a la apertura y hubieras vendido al cierre, tú estarías perdiendo el 2%. Desde marzo, como les mencionaba, el SP 500 gana un 51% mientras está cerrado, es el overnight, y ha caído un 2% mientras estaba abierto. Es decir, todo el rally de ganancias se hace fuera de horas. Si operas futuros o CFDs, pues tienes que pagar el swap o el rollover. Ya saben que algunos brokers cobran una pequeña parte por mantener la posición al día siguiente. Pero si operas el ETF del SPY, pues prácticamente la comisión es 0%, ¿no? Si un operador, hablando del ETF del SPY que replica el SP 500 con las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, lo comprara a la apertura y lo vende al cierre, no solamente este año 2020, sino todos los días a partir desde 1993, bajaría un 10% durante el periodo de tiempo, según muestran los datos compilados por Bespoke, el que mencionábamos al inicio. Comprarlo al cierre y venderlo en la próxima apertura y luego repetirlo al día siguiente habría generado más del 800% según muestran los datos. Lo vuelvo a repetir. Comprar el ETF en la apertura y venderlo al cierre, desde 1993 bajaríamos un 10% de rentabilidad en ese periodo de tiempo. Si nosotros lo compramos al cierre y lo vendemos a la apertura del día siguiente, hubiéramos ganado un 800% solamente por mantener las posiciones. Si hay drawdown, vean como en la burbuja.com tuvo su bajada en la crisis financiera en el año 2015-2016 y ahorita en el año 2020 al inicio, pero ya vimos que se ha recuperado completamente. Parece ser que durante cuando empiezan estos periodos de drawdown bajando esa estrategia, el comprar en la apertura tampoco sería una buena idea porque miren como aquí empieza a bajar y aquí continúa bajando
comprar a la apertura y cerrar al cierre. Aquí lo mismo, en la crisis financiera, comprar igual seguiría cayendo. Solamente al inicio de la crisis del COVID, con los rebotes fuertes que hubo, comprar la apertura y cerrarlo al cierre hubiera sido una buena estrategia, pero no se compara de nada con la estrategia de comprar al cierre y vender a la apertura. La estrategia de compra abierta y venta al cierre no ha cambiado desde principios de mayo. La estrategia de compra al cierre y venta al momento de la apertura ha subido un sorprendente 660 puntos si es que lo manejamos con futuros durante el mismo periodo. Y vean aquí cómo en mayo va subiendo en overnight, sube y cuando es el día de apertura empieza a caer. Y hay periodos muy prolongados donde se empiezan a dar esas ventas a la apertura. Lo estamos viendo a mitad de este año, lo vimos en septiembre y lo estamos viendo ahorita en noviembre, donde abre la apertura y empiezan a vender los algoritmos, los inversionistas, y toda la ganancia se hace en el overnight. Entonces, en resumen, mantener el mercado durante la noche este año ha sido una operación muy arriesgada. Gran parte de la incertidumbre ha quedado atrás. Los inversores que estén dispuestos a correr el riesgo y mantener el SPY durante 17 horas vuelven a ser recompensados. Vean cómo en promedio durante este 2020, fueras de horas, el comprar al cierre y vender a la siguiente apertura, hay momentos donde no se comporta bien esa estrategia, principalmente durante el COVID, cuando todos los días amanecíamos con un -4, -5 y los futuros se paraban. Pero después de ahí vean cómo ha recuperado y hasta ha tenido mejores ganancias que la estrategia de comprar a la apertura y vender al cierre con un 2.6% comparado contra un 9.2% de esa estrategia. Pues bien, ahí tienen esta estrategia. Esta estrategia no es mía, esta estrategia es muy sencilla, solamente hay que comprar. ¿Y cómo podemos comprar al cierre? Bueno, pueden utilizar las órdenes MOC. Las órdenes MOC, ustedes confirman que el precio les van a vender al último precio de la sesión. Entonces tú pones una orden MOC con cuántos ETFs quieres y a las 3 en punto te ejecuta con el último precio. Esa es la orden MOC. ¿Y cómo vender? Pues con la orden lock, con la apertura a las 8:30 de la mañana, automáticamente te vende al precio de apertura. Entonces, pues los que operan futuros o CFDs, pues tendrían que empezar a pagar swap, porque al día siguiente pues les cobran, o rollover si incluye el cambio de contrato, ¿no? De un día al otro. Pero bueno, ahí les dejo esta estrategia. Yo en lo personal la llevo a cabo en algunos periodos de tiempo. Sí, sí, la llevo a cabo. Y no solamente con el SPY, también con otro tipo de acciones. Pues muchas gracias por vernos. Recuerden seguirnos en nuestros canales Bolsa MX, Contra Split, el podcast y próximamente el blog de VIX Market MX. Muchas gracias. Mi nombre es Edson Salazar.